Salmo 139, versículos del 1 al 6, la versión NBI. Dice así en el nombre del Señor: omnipresencia y omnisciencia de Dios. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia lees el pensamiento. Trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Que el Señor bendiga su palabra en cada una de nosotras, mi hermana. Entonces, nuestro tema dice: ¿quién soy yo como mujer en Cristo? Hermana, yo voy a ir leyendo lo que escribí y ahí vamos a ir comentando. Dice: la mujer enfrentada a su tiempo, especialmente hoy, en que existen muchas ideologías, luchando por conquistar su mente y muchas veces confrontando nuestros principios y valores cristianos. Mujeres de todas las edades son atraídas a adherir a los movimientos que buscan reivindicaciones para la mujer. Muchas de esas demandas completamente legítimas, otras no tanto, otras para nada, pero sus estrategias y métodos de lucha no siempre son los mejores, especialmente considerando el carácter de la mujer cristiana, que debe ser semejante al de Cristo. Parte de ese discurso, en sus expresiones más radicales o violentas, es en contra de Dios, su creación o el orden establecido por Él, como si se dijera: no necesitamos a Dios. Nosotras podemos ser las dueñas de nuestro propio destino. Algo nuevo, para nada. ¿Acaso no fue eso en la esencia lo que sedujo a Eva en el Edén? O sea, como decimos, nada nuevo hay bajo el sol, porque lo que escuchamos hoy en día es lo mismo que dijo Satanás en el Edén a Eva. Ustedes no necesitan de Dios, pueden ser como Dios ustedes mismos. Algunas mujeres insisten en exigir una definición de qué es ser mujer. ¿Por qué? Hasta cuando basta mirar a un grupo de personas independientemente de su número para saber quiénes son de sexo femenino o sexo masculino. Siempre ha sido así, y en términos muy generales sigue siendo evidente para la mayoría de nosotros cuál es nuestro sexo. Si nosotros dijéramos aquí quiénes están, son puras mujeres. El hecho de vernos nomás diríamos inmediatamente: somos puras mujeres. Aquí voy a esto, que en realidad la inquietud de este tema surgió un día que conversaba con una chica que es doctora, es muy jovencita ella, hija de una amiga, y estábamos conversando acerca de todos estos temas de ideología de género, y ella me preguntó: tía, pero usted, ¿por qué es mujer? Y yo la verdad que nunca había pensado en eso. O sea, yo soy mujer, le dije, porque Dios me creó mujer. Y ella insistió: ¿pero por qué? Y yo le digo: bueno, todas mis células, mi cuerpo como estoy, y ella dice que soy mujer, ¿pero por qué? O sea, la cosa fue infinita al final. Entonces, no recuerdo qué fue, le dije, pero ya, le dije, yo creo que soy mujer porque Dios me hizo y punto. Pero eso me quedó dando vuelta un poco en la cabeza. ¿Por qué ella me hacía esa pregunta? Y después conversándolo con David me dice: pero ¿por qué tendrías que tener una respuesta exacta de qué es lo que es mujer? Si Dios las creó mujer. Entonces, nosotros vemos en el mundo que está esta tendencia de no validar las cosas que a lo mejor los cristianos creemos, de cuestionar todo, en el sentido no de cuestionar para preguntar y aprender más, sino de cuestionar para a lo mejor dejarnos en evidencia que nosotros no tenemos razón en algunas cosas. Pero leyendo, busqué muchos artículos en el internet de acerca de lo que es ser mujer, y la verdad que todas estas personas que dicen y nos preguntan a nosotros por qué somos mujeres, ni ellos tienen una respuesta. ¿Y cuál es el asunto? Es que hay tantas clases de mujeres hoy en día que no hay una respuesta que pueda ser válida. Por eso la chica me preguntaba: ¿pero por
qué? ¿Pero por qué? O sea, la biología y todo eso, lo que nosotros pudiéramos decir, porque ¿qué nos hace ser una mujer? Está cuestionada, ¿sí? Porque ellos no quieren dejar afuera nada de los tipos de mujeres que hay hoy en día, como las mujeres trans, por ejemplo. Porque si ellos hacen una definición en que va a involucrar la biología, pierden. Entonces, ahí uno ve la doble intención que hay en hacer esta pregunta y que uno, la respuesta que le dé, van a terminar preguntándonos por qué. ¿Sí? Dice, entonces, como se dice en el lenguaje jurídico, el peso de la prueba cae en los que cuestionan. Son ellos los que debieran probar sus puntos de vista. Entonces, quizás la pregunta que debiéramos hacer no es quién soy yo en cuanto a mujer, sino quién soy yo como mujer en Cristo, porque esa es la verdadera distinción. De todas maneras, vamos a hablar de qué es ser mujer desde la perspectiva bíblica, que lleva implícito su naturaleza biológica, entre otras, el carácter, la emocionalidad, diferencias con el varón, etc. Nuestro objetivo en esta tarde, y espero que se cumpla, es fortalecer nuestras convicciones respecto de nuestra identidad como mujeres y como mujeres cristianas, para sortear mejor la ola de concepciones e ideologías que compiten por conquistar nuestro pensamiento y sobre todo el de las nuevas generaciones. Hermana, yo voy a mostrar aquí unas imágenes que puse que a lo mejor a algunos no les van a parecer muy... En realidad no son bonitas, pero las quiero mostrar para ver en qué nos estamos moviendo. Bueno, nosotros tenemos esta cantidad de mujeres que cada una dice una cosa. Por ejemplo, dice yo soy y seré lo que yo quiera hacer. Acá una dice somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Bueno, toda la vida nos han dicho brujas. Y bueno, otras cosas que no son nada, pero nosotros podemos ver que todos estamos siendo influenciados por esta ola de feminismo que hay. Incluso las mujeres mayores, que uno podría decir que la mujer mayor a lo mejor no, que son de otra época, bueno, yo soy mayor también, pero no, aún así personas muy mayores están siendo influenciadas por esta ola. Y también tenemos acá, bueno, yo creo que estas imágenes ustedes las han visto, que no las encuentro nada decorosas. Estas imágenes son en Chile, esta otra que está acá abajo es una imagen que está hecha en una gruta de Lourdes en Francia, donde está esa niña que está desnuda con ese manto celeste en la cabeza. Ella está frente a la imagen de la Virgen de Lourdes en Francia. O sea, no concordamos, digamos, con estas cosas de la Virgen, de las imágenes y todo, pero igual vemos la osadía que hay para estar frente a esas cosas, ya no hay respeto. Y también lo que yo encuentro mucho más grave, hermana, es que están involucrando a los niños. Aquí en Santiago, no sé si, bueno, las noticias los han visto, pero hay niños que llevan a las marchas. Antes no se veía eso cuando se iban a marchas de tipo que está. Generalmente no había niños, pero hoy en día sí hay niños. Esa es una imagen donde está la niña, esa que es donde la Plaza Baquedano, donde estaba el caballo antes. Y también en otros países, aquí vemos a una chiquitita mostrándole la bandera LGBT, no, me pierdo con los nombres, pero de los homosexuales, a un grupo de cristianos que está ahí que dice Jesús salva del infierno. Entonces iban marchando seguramente, y en el artículo que saqué esa foto decía algo así como que la niña pidiéndole cuenta que qué estaban haciendo, y mostraba esa bandera. La palabra de Dios en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros vemos todas estas cosas que están pasando en el mundo. No vamos a hablar de feminismo hoy día, pero
queremos contextualizar esto y qué fue lo que me llevó a hablar de este tema. Y podríamos decir que estamos siendo tan bombardeados que que hijas de nuestra iglesia, digamos, jóvenes que hemos conocido en la iglesia, han llegado a extremo. Hay una joven, por ejemplo, que fue criada en un hogar cristiano, con padres piadosos, decidió tener relaciones prematrimoniales, irse a vivir con el pololo más adelante, y embarazada declaró en sus redes sociales, usando por supuesto un lenguaje inclusivo, que criaría a su hija sin género para que ella decidiera cuando estuviese lista si quería ser hombre o mujer, u otra de las tantas alternativas actuales. O sea, esto en las iglesias está pasando. Entonces, me he preguntado yo muchas veces en qué hemos fallado. Lo primero que dice cuando pasa algo con un hijo, dice uno, ¿en qué fallé? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no ha sido a lo mejor hemos sido tan rigurosas en enseñar la palabra, en poner el evangelio frente a los chicos? El Señor solamente sabe. Nosotros lo que esperamos es que ellos vuelvan a ser conocidos a Dios en algún momento, ellos puedan volver al cristianismo y abrazar todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. La Biblia nos dice en Efesios 4, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, en este momento yo creo que la mujer ha estado siendo engañada, está siendo engañada igual que lo fue en el Edén. Es el mismo. Yo digo, exactamente la misma situación. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esta pregunta que nos hicimos al principio? Y vamos a dar un ejemplo que tengo acá. Cuando un gobierno saca un billete a circulación, no muestra el billete que es falso. Lo que hace es mostrar las características y ver cada uno de un billete verdadero. Entonces, acá hay un señor, bueno, este es de Perú, pero hacen exactamente lo mismo, es mostrar el billete que es verdadero. Porque sabiendo cuál es el verdadero, nosotros vamos a saber inmediatamente cuál es el falso. Entonces, muchas veces nosotros nos enfocamos a lo mejor en ver todas las cosas que el mundo nos está diciendo, pero olvidamos o no nos enfocamos en lo que la Biblia nos está diciendo. Y no renovamos a lo mejor nuestro espíritu para seguir confirmando lo que Dios ha sido y ha hecho en nuestra vida. Entonces, yo este ejemplo lo encontré súper bueno, porque yo creo que el cristiano eso es lo que debe hacer. A lo mejor no concentrarse tanto en lo que nos dice el mundo y como para contrarrestar eso, sino que nosotros debemos enfocarnos qué es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber, y yo creo que ya lo sabemos, pero esta tarde lo que vamos a hacer es recordarlo, ¿ya? Que fui creada por Dios. Génesis 1:27 dice, varón y hembra los creó. Y Génesis 2:21 y 22 dice, hombre y mujer. Solo dos opciones y creada desde el principio, no llegando a ser mujer, de manera que la famosa frase de Simone de Beauvoir, no se hace mujer, sino se llega a serlo, contradice claramente la Escritura. Esta forma en la que fuimos creadas también demuestra que existe una diferencia esencial por diseño de Dios entre el hombre y la mujer, iguales en dignidad y valor, pero diferente y complementario. Siempre está esa discusión entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Hay un malentendido muchas veces en esto, como que
Dios creó al hombre en mayor posición que la mujer, y no es así, para Dios son iguales, lo que tenemos diferentes son los roles. Eso es lo diferente, lo que hace una mujer a lo que hace un hombre, ¿sí? Pero ante Dios son exactamente iguales porque los dos fueron creados a imagen de Dios. Dios, segundo lugar, Dios no comete errores cuando nos creó. Voy a pedir a alguien que lea en el Salmo 139, que fue el que leyó Laurita al principio, pero el versículo 13 al 16. Dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El salmista aquí describe detalladamente la forma en que Dios, desde nuestra concepción, definió no solo cada parte de nuestro cuerpo, desde el más pequeño de sus órganos hasta nuestra apariencia externa, estatura aproximada, color de ojos, y hasta está definido si tendremos diabetes y algún otro tipo de enfermedades. Algunos comentaristas señalan que esto no solo se refiere a nuestro cuerpo, sino a toda nuestra vida. Esto es providencia, decretos de Dios. ¿Sí? Esto es muy, muy reformado. O sea, el Señor nos creó y pensó en todo desde el principio. O sea, cada una de nuestras células, cada una de cada cosa que nuestro cuerpo tiene hoy en día, el Señor desde el principio lo formó. Entonces, esta discusión que hay de cuándo existe la vida también es, bueno, eso es para otro tema, pero nosotros, dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? O sea, hay vida desde la concepción, y cada una de nuestras características, ya sean físicas, todo, y nuestras emociones y todas nuestras características también, en cuanto a que si vamos a ser hombres o mujer, ya están formadas, dice, desde la 8ª semana de la gestación. Todo eso ya el Señor lo formó. Entonces el Señor no dejó nada al azar, ¿sí? Él primero nos forma hombre y mujer, ¿sí?, a su imagen y semejanza, pero Dios tampoco comete errores en nuestra formación de nuestro cuerpo, en todo lo que vamos a llegar a ser algún día. El problema y toda esta distorsión que hay de las cosas, ¿qué es lo que es? El problema es la caída, la irrupción del pecado. Todo esto perfecto que hizo Dios desde el principio, cuando nos crea a su imagen, el pecado, digamos, lo hace caer todo. Dice, lamentablemente las cosas no permanecieron como fueran ellas originalmente. Sabemos que el hombre y la mujer pecaron, y eso alteró el orden original, trayendo inevitables consecuencias en el carácter de la mujer y del varón. ¿Alguien sí puede leer Génesis 3:6, por favor? Y vio la mujer que el árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese momento, entonces, el pecado entra al mundo. El pecado que fue rebelión contra Dios, pretendiendo romper la dependencia de Él y la autonomía. No solo significó la expulsión del Edén y la muerte física y espiritual, sino que trajo consecuencias en cuanto al carácter del hombre y al carácter de la mujer. John Piper lo explica diciendo que por causa del pecado, la masculinidad se distorsiona, llevándolo a ser o agresivo y dominante en forma abusiva, menospreciando a la mujer, machista, misógino, o un hombre que renuncia a su rol de liderazgo, haciéndose pusilánime,
dependiendo de la mujer, como diríamos en buen chileno, apoderado. Hermana, cuando las mujeres reclaman del trato de los hombres, la violencia que hay, eso no es mentira, es verdad. El hombre por el pecado cambió todo esto que Dios había hecho bueno, las características que habían hecho él, el pecado cambió todo. Entonces decimos aquí que en el rol de liderazgo que Dios le dio, hoy en día es un hombre pusilánime. Yo no sé si ustedes han visto una propaganda de Seguro Falabella. A mí, no sé si alguien la ha visto, pero es una propaganda que me carga. Yo al principio como que no la había pescado mucho, pero el hombre, o sea, pasa, por ejemplo, una vez yo quedé en pana, se me reventó un neumático. ¿Qué hice? Llamé a David, se me reventó un neumático, se pinchó, yo nunca he cambiado una rueda, o sea, yo sé cómo se hace, pero no, nunca lo he hecho. Así que lo llamé, oye, ya estoy aquí, me auxilió. Pero en la propaganda esta, el hombre llama a la mujer y lo trata como un hijo, como, no sé, yo no sé, deberían escucharla, pero a mí me carga porque ese apoyo que uno busca en el hombre, y estamos hablando en este contexto de mujeres cristianas, porque si ustedes dicen esto en otra parte, esto es una locura. O sea, no pretendamos ir con este discurso a gente que no cree en Dios, porque para eso es una locura. Pero el hombre es el liderazgo que nosotros esperamos de él, que él sea el que nos apoye, nos saque a lo mejor adelante con algo en el apuro, es como que se perdió dónde está. Entonces esta propaganda la refleja, pero muy, muy bien. Nosotros estamos para hacer otra cosa. Por otro lado, la mujer, por el pecado, por su parte, o se vuelve frívola y superficial, dependiente del varón de manera enfermiza. O al contrario, una mujer dominante, amachada, que reclama señorío sobre el varón. Dios no lo hizo así. ¿No? El hombre es el líder, la mujer es su ayuda idónea. Ahí eso vamos a tratar un poquito más adelante. Ante esta situación de pecado, la respuesta es el Evangelio. Dios, desde el principio, antes en realidad, en la eternidad, no iba a dejar las cosas así. Esto habría significado un triunfo de la serpiente, Satanás, sino que ya en Génesis 3:15 muestra el camino de regreso al Edén cuando dice, alguien que lea por favor Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Bien. Lo que todos los teólogos, los mejores, coinciden en llamar el protoevangelio, el anuncio más temprano de que un día uno nacido de una mujer aplastaría la cabeza de Satanás, derrotándolo para siempre y comenzando el camino de regreso al Edén. O sea, Dios no improvisó después del pecado aquí, Dios no dijo, hay un plan B que voy a hacer con esto, sino que desde el principio Él ya dijo que el pecado de Satanás iba a ser derrotado por Cristo en la cruz. Eso es lo que dice en el fondo este versículo que leímos recién. Entonces, la respuesta que tenemos en el Evangelio, ¿qué hace nosotros? El Evangelio, en primer lugar, nos transforma de regreso al modelo original y a semejanza de Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio. Cuando conocemos a Cristo, en el fondo es volver al original que Dios hizo con nosotros. Él lo hizo perfecto, pero el pecado es el que nos hace ver las cosas como las vemos hoy en día y hemos estado siendo engañados. Entonces el Evangelio nos transforma. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son ellas nuevas.
Es acercarme a Dios en sus propios términos, no en los míos. Cuando yo digo, en ese cartel que puse al principio, había una niña que tenía un cartel amarillo así levantado, no sé si se acuerdan, que decía, yo soy y seré lo que yo quiero ser. Yo no estoy considerando a Dios ahí. Entonces, el acercarme a Dios tiene que ser en los términos de Dios, no en los míos, en lo que yo quiero ser. Un hombre en Cristo, todo lo que la masculinidad bíblica significa, ser líder, siervo, amante de su esposa y de sus hijos, uno que muere por ella, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso lo encontramos en Efesios 5:25. La mujer en Cristo, todo lo que la feminidad bíblica significa, sujeta a su esposo, como la iglesia a Cristo, ayuda idónea, llena de valor y significado, no frívola y coqueta, ni amachada asumiendo un rol que no le queda, sino capaz de usar todas sus potencialidades. La mujer en Cristo que cree en la sabiduría y perfección del plan de Dios no rechaza aquellas cosas que son propias de su naturaleza cromosómica y que se expresan en características sexuales secundarias y su capacidad natural para procrear. Las mamas, por ejemplo, tenemos más grasas en las caderas, los ciclos menstruales, la maternidad y lactancia, y que estas cosas incluso modifican su cerebro. No sé si hay alguna consulta y se va entendiendo lo que voy diciendo para pasar a lo otro que tengo. Si alguien quiere consultar algo o estoy muy enredada, pero el asunto en esto es que nosotros somos una mujer caída. Y frente a eso es lo que vemos las imágenes que yo le mostraba al principio. Si nosotros fuéramos sin Cristo, yo creo que muchos estaríamos en esa marcha y estaríamos como están esas mujeres. Pero, ¿qué es lo que nos hace la diferencia a esta caída, al pecado que el hombre cometió cuando la mujer fue engañada? La diferencia es el Evangelio. El Evangelio hace nueva todas las cosas. Entonces, si nosotros somos mujeres cristianas, no vamos a ir por el lado de que lo que se nos quiere decir hoy en día, que nosotros podemos y ser lo que nosotros queremos ser. O sea, yo decido si quiero tener hijos, yo decido si quiero abortar, yo decido, todo eso yo decido que como que dice, como decimos, nos han vendido la pomada hoy en día. La mujer empoderada, yo creo que esa es la palabra que hoy día se quiere tener, esa mujer empoderada. Eso es pecaminoso. Eso fue a raíz de la caída en el Edén. Entonces, el Evangelio es lo que hace toda la diferencia. El hombre vuelve a ser el hombre que Dios creó con todas las características, y la mujer vuelve a ser la mujer que Dios creó con todas sus características y con los roles que fueron establecidos por Dios para ellos. Es una vuelta al Edén con el Evangelio. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí o no? Manito arriba o algo, ya. Entonces ahora vamos a ver, ¿qué más hace el Evangelio en una persona? Y yo creo que esto es lo importante que nosotros debemos guardar en nuestros corazones, hermanas. ¿Qué es lo que realmente hace el Evangelio? ¿No? El Evangelio, en primer lugar, nos dignifica como mujeres. Jesús fue completamente revolucionario en su trato con la mujer y la restitución de sus roles. Hay que trasladarse al Medio Oriente de 20 siglos atrás, en donde la mujer no tenía ninguna posibilidad de hacer nada, era denostada y todo, y Jesús cambió allí las cosas, que fue criticado por lo de su tiempo. Por ejemplo, algo que no se hacía nunca, habló en público con una mujer. Tenemos ese ejemplo de la mujer samaritana que está en Juan 4, 1:30, no vamos a leer cada una de las cosas, sino que solo la vamos a mencionar. Defendió a la mujer que ungió sus pies con perfume, y ella era una ramera. Eso está en Lucas 7, 36 a 50.
Sana también a una mujer con flujo de sangre. Eso lo encontramos en Lucas 8, del 42 al 48. Y confía el mensaje más importante a María Magdalena, en el tiempo en que una mujer no era válida como testigo de juicio. Bueno, ustedes saben que María Magdalena es la que le dice cuando va al sepulcro y le dice, anda y ve y cuéntale, como testigo de lo que ella había visto. Y en ese tiempo las mujeres no eran válidas como testigos. Entonces, el Señor dignifica, y bueno, yo puse esos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos en la Biblia donde el Señor se acerca a la mujer y la dignifica, y todas esas cosas que hacía con las mujeres en ese tiempo para Él no eran válidas, ¿no? Sino que también las pone en un lugar especial. También el Evangelio nos hace libres. La verdadera libertad para la mujer no es el derecho a mutilarse, desnudarse en público, decir groserías y escupir en el suelo como los hombres. Abortar porque su cuerpo y sus proyectos son más importantes. Bueno, tendríamos montones de cosas que decir con respecto a eso. O decidir si quiere ser mujer o ser transexual, o una de las tantas expresiones de género existentes hoy, que son muchísimas, creo que son más de 100. La Biblia dice en Juan 8, 31, 32 y 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Entonces, esa libertad que busca hoy en día la mujer no la va a encontrar en otra parte si no es en Cristo. Cristo es quien nos hace libre, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Esa frase siempre la ponen en los colegios, lo he visto en varias partes, pero la gente no sabe realmente lo que significa. Piensan en la verdad como el valor que hay de la verdad, pero no en Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Es Jesucristo, y Él es el que nos hace libre. Ninguna otra cosa, ninguna otra manifestación, ni que yo tenga el dominio sobre mi cuerpo, como dicen las mujeres hoy día. También, ¿qué hace el Evangelio? Nos define. Siendo a la imagen de Dios mujeres y no hombres, y algo muy importante, no es el pecado lo que me define. Soy una mujer en Cristo, no una pecadora. Porque siempre decimos que yo soy pecador. Ya no soy pecador porque Cristo nos libró del pecado. Tengo tendencia a pecar y a lo mejor muchas veces lo voy a hacer, pero el pecado no es el que me define a mí. No sé si se entiende eso. Soy una mujer en Cristo, no una pecadora. Eso es lo que soy. Si alguien puede leer 1 Corintios 1, el 1 y el 2, y 1 Corintios 6, 11. ¿Sí? Tengo 1 Corintios 6, 11. Dice, ya. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al innovar al nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya, ¿y quién tiene 1 Corintios 1 y 2? Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestros hermanos Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en otras partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de vosotros. Bien, aquí lo que vemos, ¿cómo eran los hermanos de la iglesia de Corinto? Ellos tenían muchos problemas, entre ellos adulterio, incesto, partidismo, divisiones, corrupción de la cena del Señor, porque dice que después se emborrachaban después de haber tenido la cena, qué sé yo, conflictos entre ellos, y pelaban a Pablo también. Pero Pablo, cuando habla de ello, no dice los pecadores, sino como leyeron al revés el versículo, después dice en el capítulo 6, versículo 11, y esto
erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Entonces el pecado no es el que me define. Quizás vamos a pecar, pero Pablo dice, les llama santos, no pecadores, porque con todo lo que hacía podría haberle dicho que eran pecadores. Dice, ya no son pecadores, sino justificados, lavados, santificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, con todo lo que hacían los corintios, no, los de Corinto, él no los llama pecadores, sino que dice, fuisteis. Entonces nosotros lo mismo, nosotros fuimos pecadores, pero el Señor nos rescató, pero no estamos libres de pecar. Eso es bien importante. Y para eso podemos ir a los pies de Jesús y pedirle que Él nos perdone. Entonces, soy una mujer en Cristo, no una pecadora. El otro punto es que el Evangelio nos satisface. Cuando las mujeres luchan en nuestros días, no que no haya reivindicaciones legítimas, por ejemplo, como fue en los siglos pasados, sin derechos civiles, sin derecho a una educación igualitaria, porque no hay satisfacción en lo que es y quiere ser como el hombre, o más que el hombre, se pierde lo mejor. Se cuenta que María Antonieta, ella vivía en una opulencia tremenda. Nosotros, por una bendición del Señor, tuvimos la oportunidad de viajar a Francia y ver el palacio que donde ella vivía y una casa de campo que le hizo el rey en ese tiempo a la María Antonieta, que era una humilde casa de campo, pero era otro palacio en realidad. Terrible, uno dice, la casa de campo, como que, y los escritos que hay por ahí algunas veces he dicho también que no eran de lo mejor, pero uno ve ahí una riqueza enorme. Y ella, con todo lo que tenía, en todo lo que vivía, decía, no encuentro sabor a nada. O sea, una persona rica que tenía todo, que vivía rodeada de sirvientes, a lo mejor que para una mujer que trabaja en su casa, igual tener una empleada es como un lujo, sería lo mejor. Pero aún así, con todo lo que ella tenía, no estaba satisfecha. Nada le llenaba. Entonces, ahora voy a pedir que leamos. Alguien lea Salmo 37, 25, otra persona, Filipenses 4, del 11 al 13, y otra, 1 Timoteo 6, del 6 al 8. Hermana, ¿cuál era el Salmo? 37. 37, 25. 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. Ya, y Filipenses 4, ¿alguien lo tiene? Yo voy a leer Filipenses 4, 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y alguien tiene 1 Timoteo 6, del 6 al 8? Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. ¿Qué tienen en común estos textos que leímos? Y hay muchos más, solamente elegimos estos, pero ¿qué tienen en común? En que debemos estar satisfechos y contentos con lo que somos y con lo que tenemos. El Señor nos da a medida de lo que nosotros tenemos. Porque así como les ponía el ejemplo de María Antonieta, ¿cuántas personas no hay más que viviendo en la riqueza y teniendo muchas cosas, igualmente están insatisfechos? Pero el Señor no se olvida de nosotros
y nos da lo que necesitamos. Lo que tenemos que hacer es, como decía un himno que las jóvenes no creo que lo conozcan, que se cuenta las riquezas que el Señor te dio. Siempre nos concentramos en lo que no tenemos, pero nos olvidamos de dar gracias en lo que sí tenemos, y puede ser mucho más de lo que no tenemos. Entonces, debemos estar satisfechas, y solo el Evangelio nos puede dar esto. Y lo último, hermano, es que el Evangelio también nos motiva. Cada uno tiene un propósito en la vida. La Biblia es nuestra guía, nuestro manual de instrucciones. Allí encontramos lo que el Señor nos dice que debemos hacer. Solo tienes que buscarlo. Por ejemplo, puede ser que prediques el Evangelio, pero no necesariamente como misionera transcultural, sino donde el Señor te puso. Puedes atender a los necesitados, tener tu propia familia, pero no solo las casadas, también planes para las solteras. Para cada uno de nosotros el Señor tiene planes. Dios tiene dones para cada una de sus hijas en Cristo. Nada impide que reconozcas, desarrolles y ejercites tus dones, cualquiera estos sean, y esos dones te fueron dados por el Espíritu Santo. Si alguien puede leer Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Todo lo que hagamos, todo lo que nosotros nos motivemos, debemos hacerlo en el nombre del Señor. Él es el que nos pone casi como el hacer y el querer. El Evangelio es el que nos motiva. Y para concluir, voy a compartir la pantalla otra vez, solo para que veamos esta frase que entre todo lo que leí para hacer este tema, la encontré por ahí, pero me olvidé de anotar quién la escribió, pero no es mía, ¿ya? Que queden claro que no la hice yo. Pero dice, la mujer vale no por lo que los demás dicen, sino por lo que Dios dice de ella, hace en ella y a través de ella. Si el Señor Jesucristo es realmente el Señor de tu vida y tienes claridad de lo que eres en Él, ninguna de las corrientes de este siglo te arrastrará ni hará caer. Por muy fuertes que sean las olas o lo sola que te llegues a sentir entre muchas personas que piensan diferente y contradicen la enseñanza de la palabra de Dios. Pero no solo eso, no se trata de quedar bien parada, sino tener verdadera alegría en ser lo que eres, contenta con tu condición de mujer, dispuesta a hacer todo lo que Dios preparó para tu vida, como lo leímos en el Salmo 139, y ser capaz de ayudar a tantas que hoy están siendo arrastradas a una verdadera distorsión de la preciosa creación de Dios, restaurada por el Evangelio, preparándonos para el reino consumado en que Él hará nueva todas las cosas. Hermana, lo importante en realidad es poder nosotros ayudar como mujeres mayores a las más jóvenes, porque quizás nosotros estamos muy como lo dijera, viviendo este evangelio segura de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero hoy las jovencitas, hasta los niños, como veíamos al principio, están siendo arrastradas por todas estas corrientes, y la única forma que nosotros no nos vamos con todo esto, lo que el mundo está diciendo y haciendo, es tener seguridad en lo que somos en Cristo, ¿no? Tener seguridad en el Evangelio. Si tú no has conocido todavía al Señor Jesús como tu Salvador, no le has hecho el Señor de tu vida, yo te invito que tú lo hagas, que tengas una relación con Él, porque esa es la única forma que nuestra vida es valorada en Cristo, ¿no? En el Evangelio. Nosotros sin Cristo nada vamos a hacer. Y como les decía, todo esto que conversamos aquí, para los demás es una locura, para los no creyentes nosotros no podemos ir a hablar de estas cosas con una mujer que no sea creyente. Yo tuve una amiga que hace muchos años atrás, nosotros formamos un grupo de oración en la
del colegio fue, pero al final se formó por una circunstancia de enfermedad, había muchos apoderados que morían de cáncer, profesores, qué sé yo, entonces en el colegio se nos permitió juntar un grupito y al final quedamos 5 y nos empezamos a juntar en las casas. Y una que nos acompañaba, ella no era cristiana, entonces nos acompañaba porque era nuestra amiga. Y cuando nosotros conversábamos estas cosas de mujeres, de estar sujeta al marido, de lo que Dios había hecho en realidad, ella nos miraba y nos decía, oye, ustedes que son tontas. Siempre nos dijo así, oye, ustedes que son tontas. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Gracias al Señor, yo creo mucho en esas palabras que dice que la fe viene por el oír. Ella iba porque era nuestra amiga nomás. Y al escuchar la palabra, ella se convirtió finalmente al Señor. Y bueno, lamentablemente ella murió porque al tiempo de haberse convertido ya supo tuvo un cáncer que fue de esos cánceres que no avisan y te mueres de un día para otro nomás. Pero, como les decía, esto es locura para otros. Ella siempre decía, oye, ustedes son pero tontas, ¿cómo se les ocurre decir esto? Pero ella de tanto escuchar la palabra ya se quedó acompañando y se convirtió. Y damos gloria a Dios por eso. Pero entre nosotros tenemos que apoyarnos, hermanas, nosotras debemos llevar la palabra de Dios a la que no está a lo mejor, como se dice en el ámbito cristiano, tan firme, ¿no? Poder apoyarnos, poder leer la palabra juntas y creerle al Señor. Él hizo todas las cosas nuevas. Engañó a la mujer el Satanás en el Edén, y es el mismo engaño que estamos sufriendo hoy en día en el mundo. Es lo mismo que se le dice, lo que dijo la serpiente ayer, lo mismo que nosotros estamos escuchando hoy en día. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Reconfortarnos en el Señor, apoyarnos unas a otras en la iglesia e ir con el Evangelio a esas personas que están en el mundo, a esas mujeres, que a lo mejor porque no tienen otra cosa están ahí. No ir a enrostrarles su pecado, sino que conozcan al Señor Jesús, porque es la única forma que ellas puedan llegar a ser una mujer, pero una mujer en Cristo, con todas las características hermosas que el Señor nos hizo. Hermana, espero no haberlas aburrido, espero que me hayan entendido y que el Señor les bendiga. Fue un placer haber estado con ustedes. Así que no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Hola, Catherine. ¿Alguna vez nos vimos en Santiago? No sé si nos tocaba el pastor Vilche, fue la primera persona que conocí de la iglesia presbiteriana con mi marido. Cuando estábamos en Antonio, fue para allá cuando empezaron con la plantación, y ahora estamos acá en Rancagua. Me llevaba la atención cuando decía, bueno, uno tiene que estudiar para saberlo, pero cuando hablaba de que Jesús en cierta forma también fue, entre comillas, como aceptando a la mujer, ¿no es cierto? Y eso se veía porque la cultura no le daba como la palabra o el pase en ese sentido, ¿no? Cuando hablaba de eso recién. Es que culturalmente el pueblo de Israel en ese tiempo a la mujer no se le consideraba. Acuérdense que incluso había muchas cosas que los hombres hacían y las mujeres no podían hacer. Entonces Jesús fue a romper todo eso, pero fue por el Evangelio, porque no es que todo lo del Antiguo Testamento estuviera fuera, sino que simplemente la mujer, por lo cultural, ahí no era considerada, o sea, era... ¿Cómo lo pudiera decir? No sé si el pastor está por ahí que me pueda ayudar. No denostada, pero había cosas que las mujeres no podían hacer nomás, no tomaban decisiones, no hacían nada. Entonces, el Señor Jesús lo que vino fue a reivindicar a la mujer. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Culturalmente la mujer en ese tiempo no tenía valor para la sociedad, por lo que yo les decía también que judicialmente ella no era sujeto o sea, no servía ni como testigo. Por eso cuando el Señor le dice a María Magdalena que vaya a contarle, o sea, que sea testigo de su resurrección. Entonces son cosas que culturalmente para la sociedad en ese tiempo la mujer no tenía valor. Entonces Jesús va a darle un lugar que le corresponde.
Ya, sí, me queda más claro ahora, porque, claro, porque en la Biblia también nombra cuando, bueno, que la parte del Éxodo, ¿no es cierto? Cuando hablaba de que la mujer tenía el periodo, tenía que estar fuera del pueblo, alejada de ahí, tenía como varias cosas que en el fondo, no sé si decir la palabra anulaban, pero como, y tampoco estoy diciendo que uno tiene que dejar de ser sumisa, sabiendo lo que es sumisa después de estar tan después de aprenderlo, porque cuando uno lo escucha como que a uno le choca. Y muchas de las cosas que a veces salen en tema de protesta y todo, sumisa nunca, y ponen esas frases como si fuera, no sé, algo malo que todavía no, quizás incluso en el mundo cristiano no lo podemos entender bien, pero entonces por eso quería como consultar esa parte. Claro, pero nosotros no, lo cultural que hay hoy en día, nosotros no podemos llevarlo, y yo creo que eso fue lo que el Señor Jesús hizo con las mujeres, porque lo cultural no pueden tratarte así tampoco las personas, la mujer, si Dios nos dio el mismo valor a los hombres y las mujeres. Entonces las culturas son las que han traído diferentes cosas, pero el propósito de Dios no era denostar a la mujer, sino que Él le dio el mismo, digamos, no el mismo derecho, pero lo hizo igual al hombre con distintos roles. O sea, lo que hizo Dios fue la mujer y el hombre iguales, pero con distintos roles. Y lo que hizo el pecado fue distorsionar todo eso. Entonces, por eso llegó la mujer, incluso en el tiempo del Señor Jesús, a ser como era tratada. Entonces, en el fondo, lo que hace el Señor Jesús y en lo que Él vino fue a terminar con todo eso. Porque solo el Evangelio es el que cambia eso. El Evangelio es el que nos va a hacer entender en que nosotros somos mujeres que si estamos casadas tenemos que estar sujetas a nuestros maridos. Porque otra persona no lo va a entender. Entonces, porque hay una distorsión. El pecado distorsiona todo lo que el Señor hizo en un principio. Entonces, por ahí va, no sé, te queda un poco más claro. Pero es interesante estudiar cómo era tratada la mujer en ese tiempo y cómo el Señor Jesús la trató. Eso es como otro tema. Es como otro tema. La verdad que fue súper difícil hacer esto porque uno como que empieza a irse para todos lados porque estas cosas tienen que ver unas con otras. Entonces, centrarse en algo que yo sentía que era lo más importante de cómo el Evangelio a nosotros nos viene a llenar nuestras vidas y no necesitamos buscar otra cosa, como el Señor Jesús está en nuestras vidas y Él es el que nos da satisfacción y Él es el que nos define y nos motiva para hacer todo. Es difícil, pero hay cosas bien interesantes que cada uno puede estudiar. Yo le quiero recomendar este libro, no sé si se ve. Mire, dice La disciplina de una mujer piadosa. Y también hay un programa, no sé si alguien lo ha visto alguna vez, uno lo busca aquí en el internet, que se llama Aviva Nuestros Corazones. Es de una mujer que la dirige, se llama Nancy DeMoss. Ella tiene muchos videos de todos los ámbitos que tienen que ver con la mujer, muchas conferencias. Hay una conferencia acerca de María y de Eva, que es buenísima. Yo de repente veo cosas, no anoto nada, no sé, después yo las busco nomás, pero usted busquen Aviva Nuestros Corazones y ahí le va a salir todo, todo, conferencia. Para niñas solteras, para personas mayores, para las que están criando hijos, para esposas jóvenes, pero todo lo que tenga que ver con mujer, ustedes lo van a encontrar ahí. Y es buenísimo, es bíblico. Y todas esas mujeres que salen ahí, es como, no sé si fijaron, pero en el Power yo puse Miriam Lagos de Vilches, que era algo que se usaba hace mucho tiempo, pero con todo esto ahora no, vamos de Vilches. Y todas esas mujeres usan así su nombre.
todas las que trabajan en eso de Aviva Nuestros Corazones usan el de tanto, el de tanto. Interesante en todo caso. Pero eso es un buen programa que pudieran ustedes ver. Bueno, creo que ella es la autora del libro que Laurita me comentaba que están leyendo, que las mentiras que creen las mujeres, ¿es el que están leyendo? Claro. Sí. La autora de ese libro es la que tiene ese programa de Aviva Nuestros Corazones. Tiene devocionales también, así que ahí se pueden alimentar mucho, mucho para tener esta seguridad de qué es lo que somos como mujeres en Cristo. Eso es lo que yo le podría recomendar si quisieran leer y complementar todo esto. Entonces vamos a dar gracias a nuestra hermana Miriam por el tema que nos ha expuesto, que el Señor la bendiga, hermana, y también a su esposo. De verdad que ha sido un muy buen tema, apropiado además para lo que nosotras estamos estudiando, justamente de Nancy DeMoss, y podemos complementarlo con eso. Ya, y darle las gracias a mi hermana Miriam por habernos acompañado. Ha sido de bendición este tema, que siempre es bueno porque, como dice el libro que estamos estudiando, de Nancy DeMoss, que siempre Satanás, él siempre se encarga, él es puntual en susurrarnos, en darnos mensajes a través de la televisión, de la publicidad, por cualquier medio, de las redes sociales, de mostrarnos, bueno, las imágenes, por ejemplo, que nos mostraron nuestra hermana Miriam, y que hacen que se vuelva como natural, como algo que se normaliza, ¿cierto? Que ya después ya no es tan chocante, porque es tanto lo que muestran en la televisión, en las redes sociales, es tanto que ya, entonces siempre es bueno escuchar lo que el Señor, el diseño de Dios para nosotras como mujeres, ¿cierto? Y como hijas de Dios. Así que le damos muchas gracias, hermana Miriam, ha sido de bendición y de edificación el tema. Ojalá podamos volver, que podamos repetir esa visita en alguna ocasión para que nos pueda acompañar. ¿Ya? La invito a orar, hermana. Pueden abrir su micrófono. Nos sacamos la foto para el recuerdo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hermosas se ven.